Hola, hola, profe. ¿Me Buenas noches, escuchan profe. bien? Se le escucha un poco bajo, la verdad. Oye, es que no sé, la computadora no me deja conectarme y me tuve que conectar por el teléfono. No sé qué le pasa. Ahí se escucha bien. Ahí sí escuchan bien. Sí. ¿Quién es Ana? Hola, profe, soy Viviana. Es el ¿Quién correo es? de Viviana. Ah, yo dije, No me di cuenta que metí el correo de mi mamá. ok. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien entonces? De verdad que no sé qué le pasa a esto. No sé escuchar. Bueno, voy a hacer el intento por aquí por el teléfono. A ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿O profe. no ven la pantalla? Sí, ok. Entonces vamos a aplicar hoy la segunda parte de asentamiento. Recuérdense que habíamos visto la primera parte de asentamiento elástico, perdón, y habíamos dicho que eso ocurría en suelos granulares, secos, húmedos, saturados, suelos cohesivos que estuviesen secos o húmedos. Recuerdan que habíamos hecho el ejemplo con unos resortes. No puedo ver si me tienen que decir si se ve la pantalla porque yo no lo puedo ver. Se recuerdan que habíamos dado el ejemplo de un resorte donde dijimos que si yo tenía directamente la carga colocada directamente sobre el resorte iba a absorber toda la carga sin problema, porque no tenía nada que lo confinara, que es lo que hace el papel de la permeabilidad como tal. Entonces, cuando tenemos un suelo que tiene comportamiento elástico, recuérdense que hicimos un resorte y en ese resorte aquí le montamos una carga. Cuando le monto la carga, el resorte absorbe toda la carga. Okay, no tiene agua alrededor que lo confine, en este caso es la semejanza que hace. En este caso estamos en asentamiento elástico. Okay, ahora, ¿qué sucede cuando es un asentamiento por consolidación? ¿Qué quiere decir consolidación? Cuando es una expulsión gradual y lentamente del agua. Okay, entonces ahí se interviene la permeabilidad. Okay, y el jueves pasado este dibujo en clase. Tenemos el resorte y alrededor del resorte lo que tenemos es agua. Esta válvula que está aquí lo que hace es la base de la permeabilidad. Entonces, si yo pongo una carga sobre la plancha, ¿ok? Y yo tengo la válvula cerrada, y yo tengo la válvula cerrada, ¿ok? Cuando yo monto la carga, como el agua no se puede salir, como el agua no se puede salir, quien recibe toda la carga que estoy aplicando es el agua, no el resorte, porque el agua no se puede comprimir. Ahora, ¿qué sucede cuando yo abro la válvula? Por aquí empieza a salir el agua. Esta carga que yo le estoy aplicando ya pasa a ser soportada parte por el agua y también parte por el resorte. Porque ahora ese exceso de agua se sale y queda como espacio libre para que esa carga caiga directo sobre el resorte. Entonces la válvula, repito, hace la base de la permeabilidad. Eso es lo que no es permeable, como de las arcillas, cuando está saturado, entonces esa agua va a salir lentamente. Entonces, al principio, cuando yo coloco la carga, toda la carga la soporta el agua, porque el agua no se comprime y el agua no ha empezado a salir a través de. Al tiempo, cuando el agua empieza a circular, la carga pasa a ser soportada parte por el agua y parte por el resorte. Y mucho tiempo después que se ha salido todo el exceso de agua, cuando hablo de exceso, que no se va a salir toda, se va a salir una parte del agua, pero si sale una parte del agua, esto aquí me va a quedar, por darle un ejemplo, quizá agua o parte agua y parte aire. Entonces,
al final, cuando se ha salido todo el exceso de agua, la carga pasa a ser soportada directamente sobre el resorte. ¿Estamos claros? Entonces, el resorte hace las veces de las partículas del suelo. Entonces, cuando coloco la carga, inicialmente el suelo no soporta carga, quien soporta carga es el agua. A medida que se empieza a salir el agua, quien soporta la carga es parte del agua y parte del suelo. Y cuando se ha salido todo el exceso de agua, quien recibe la carga es las partículas sólidas del suelo. ¿Ok? De la semejanza que hacen con esos resortes. Eso se llama analogía mecánica de Texas. Ok, entonces todo este escrito que está aquí se lo voy a explicar con este diagrama. Fácil que lo entiendan también. Entonces fíjense algo, lo que acabo de explicar con el resorte ahora se lo voy a explicar en el suelo. Aquí yo tengo una arena seca, una arena saturada, una arcilla saturada y una arena saturada. ¿Dónde va a ocurrir asentamiento por consolidación? Aquí arriba va a ocurrir asentamiento por consolidación. Sí. En la arena ocurre asentamiento por consolidación. Porque como está sobre Por consolidación, ¿no? Elástico, ¿verdad? Perdón. Por, Sí, en la arena ocurre arena. elástico. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? En la arena, el asentamiento elástico y por consolidación ocurre en el mismo momento. El agua se sale rápidamente y ahí lo que predomina es el comportamiento elástico. Okay, entonces, en la arena no va a ocurrir todo este proceso que les voy a explicar ahorita. O ocurre, pero tan rápido que ni se nota y entonces ocurre en asentamiento inmediato. Okay, entonces, en la arena aquí arriba y en la arena aquí abajo, el proceso de elástico por consolidación ocurre todo el mismo. Okay, se sale el agua tan rápido que lo que predomina es el asentamiento elástico. Pero sí ocurre consolidación porque el agua se sale. Lo que es que sale en el instante, inmediatamente. Ahora, ese proceso lento de salirse gradualmente ocurre en las arcillas, ¿ok? En esto que tengo aquí. Justamente en... Ajá. El asentamiento por consolidación va a ocurrir desde aquí hasta aquí, ¿ok? Con el tiempo, repito, en la arena arriba y abajo ocurre elástico por consolidación en el mismo momento. El agua se sale rapidito y ocurre un asentamiento inmediato. Ahora, el asentamiento, digamos, por consolidación, que es por consolidación primaria, que es el asentamiento que ocurre a medida que se va saliendo el agua de los espacios vacíos, ocurre únicamente en la arcilla saturada. Entonces, fíjense algo. El cuento que les eché aquí del resorte es esto mismo que vemos aquí al lado. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en el cursor, ¿verdad? Donde yo lo tengo. ¿Qué preguntó, profe? Que si ustedes ven el cursor, para poderles explicar. La punto rojo, ¿ustedes ven el punto rojo? Sí, ¿verdad? Ok, entonces, este diagrama es el diagrama que corresponde a este tramo que está acá, que es un diagrama de presiones como el que ustedes hacían: esfuerzo total, presión de poro y esfuerzo efectivo. ¿Ok? Entonces, estos tres diagramas corresponden a este estrato, ¿ok? Pero son en diferente tiempo. Este primer diagrama corresponde a un tiempo igual a 0. O sea, en el instante que yo coloco la carga, aquí está la carga, ven que aquí están las flechas. Esa es la carga que yo estoy aplicando. Cuando yo coloco esta carga, y si yo me voy al dibujo del resorte, como tengo la válvula cerrada, toda la carga, quien la recibe es el agua. Ok, recuerden que yo tengo aquí esfuerzo total, presión de poro, esfuerzo efectivo. Se recuerdan que el esfuerzo total es la suma de la presión de poros más el esfuerzo efectivo. ¿Quién es el esfuerzo efectivo? El esfuerzo que tengo de contacto entre partículas nada. Entonces, si yo cuando coloqué aquí la carga, esta válvula estaba cerrada, toda la carga dijimos que la recibió fue el agua, ¿ok? Si toda la carga la recibe el agua, por eso es que ven aquí este diagrama de esfuerzo total, es el incremento. El esfuerzo total va a ser el mismo esfuerzo referido al agua. Porque el efectivo, porque las partículas sólidas no han sentido esa variación.
porque el suelo ni siquiera ha sentido que ahí hay una carga, quien ha sentido todo es el agua. Por eso, si yo tengo el diagrama de presiones del agua, es este, o sea, todo el suelo a toda la profundidad, lo que se está hablando de un incremento de presión, todo el suelo, toda la carga, quien ha sentido es el agua. Entonces, si el esfuerzo total es igual a la presión del agua más el efectivo y el suelo no ha sentido nada, el esfuerzo total en este caso va a ser igual a esa presión de agua. ¿Por qué se generó la presión de agua? Porque yo apreté coloqué la carga, no estaba la válvula abierta. ¿Qué quiere decir que está la válvula abierta? Que el suelo no es permeable. Entonces, como el suelo no es permeable, el agua no sale rápidamente, yo estoy haciendo presión por el suelo, hago como que los espacios más chiquitos, y tengo el espacio más chiquito y se genera una presión porque el agua no la puedo comprimir. Ok, entonces, en un tiempo igual cero, toda la presión del que le estoy colocando la carga la recibe el agua. ¿Qué pasa en un tiempo entre cero e infinito? A medida que va pasando el tiempo, el agua que está aquí arriba sale para acá arriba, y el agua que está por aquí sale para acá abajo. Entonces, ¿qué sucede? La presión de poro va disminuyendo aquí y aquí, va disminuyendo en los extremos. En el centro sigue habiendo presión de poro porque el agua tiene que hacer un recorrido más largo para salir. Ok, entonces, el agua que está en la superficie se va saliendo hacia arriba y el agua que está abajo se va saliendo hacia abajo. Entonces, fíjense este diagrama que está aquí. Si el agua que está aquí se va saliendo, quiere decir que estos espacios vacíos se van quedando libres y esa presión de poro va disminuyendo. Entonces, fíjense, aquí la presión de poro era todo esto. Tenía todo este valor. Ahora fíjense, aquí la presión de poro arriba es cero y la presión de poro abajo es cero. ¿Por qué cero? Porque el agua que estaba aquí se salió, drenó, se liberó, y el agua que estaba aquí también salió y se liberó. Entonces, aquí se hace cero, y aquí va disminuyendo a medida que el agua va drenando, pero ya aquí es más lento porque el recorrido es más largo. Por eso es que ven este diagrama en este sentido. Porque al principio él era, a medida que el agua se va saliendo, la presión de poro va siendo menor en los extremos y va teniendo el mismo valor en los extremos, pero porque no ha drenado. A medida que va pasando el tiempo, esa presión de poro va drenando y se va saliendo. El agua se va saliendo, Ok, hasta que llega un momento, mucho tiempo después, que esa presión de poro o ese exceso de presión es cero. Entonces, fíjense algo, cuando está en un tiempo entre cero e infinito, la presión de poro va disminuyendo. ¿Cómo se calcula el esfuerzo efectivo? Es el total menos la presión de poro. Quiere decir que si yo a este rectángulo que está aquí le resto este valor vamos a suponer aquí en la superficie, si yo a este le resto este valor de la superficie, quiere decir que ahora, como aquí ya no hay presión de agua, todo ese esfuerzo que le estoy aplicando al suelo pasa a ser soportado por las partículas sólidas. Por eso es que ahora ven este diagrama. Primero sienten las partículas sólidas que están en los extremos que la del centro. ¿Por qué primero lo siente la del extremo? Porque el agua del extremo se salió primero. Entonces, donde va drenando el agua, va quedando el espacio vacío y la partícula se va acercando. Ya se va acercando, ya va sintiendo la carga. Por eso es que ven este diagrama hacia adentro. Ok, hasta que llega un momento que como toda la presión, el exceso de agua es cero, toda esa carga, fíjense que aquí, mucho tiempo después, el esfuerzo total va a ser igual al efectivo. ¿Por qué? Porque se salió toda la presión, todo el exceso de agua y ahora toda la carga pasa a ser soportada por el suelo, o sea, pasa a ser soportada por el suelo. ¿Me captan? No me asusten. ¿Qué pasó? Yo me levantó la mano. Ajá. Profe, creo que hay problemas con el audio. Ay, no me extraña que mi teléfono. ¿Hasta dónde oyeron? Déjenme hacer el intento con la computadora, ya va. Un segundo, a ver si puedo resolver aquí. Denme un minuto. O así se escucha igual de mal. Así se escucha mucho mejor, profe. Se escucha mucho mejor. ¿Sí? Ok, voy a probar así. ¿Dónde quedé? ¿O vuelvo a empezar? Sí, de donde dijo que solamente
Consolidado. Ok. Déjeme ver hasta dónde puedo borrar esto. Para echar para atrás. El truco es entender este dibujo. Aunque ustedes estos diagramas no lo van a hacer, pero si entienden estos dibujos, entendemos todo. Déjame ver. Ajá, entonces repito. Si no me escuchan, vuelven, me hablan, me levantan la mano. Ajá, entonces estos diagramas que están acá son diagramas de presiones, como lo que ya ustedes saben hacer, que ya sabemos que el esfuerzo total es igual a la presión de poro más el esfuerzo efectivo. Ok, entonces, pasa que aquí estamos hablando de exceso de presión, porque cuando yo coloco la carga, lo que se genera es un exceso de presión de agua, un exceso en el incremento en el esfuerzo efectivo. Entonces, estos diagramas que están aquí corresponden solamente a este estrato, que está aquí. Ok, esto no se ve. Corresponden a este estrato de arcilla. Ok, este diagrama corresponde al estrato de arcilla. ¿Por qué son tres diagramas? Porque son en tiempos diferentes. El primero corresponde a un tiempo igual a 0, o sea, en el momento exacto que yo coloco la carga. El segundo corresponde a un tiempo entre 0 e infinito. Ok, a medida del proceso que se va saliendo el agua del espacio vacío. Y el último corresponde a un tiempo igual a infinito, o sea, mucho tiempo después, donde ya se ha salido todo ese exceso de presión de agua. Ok, entonces vamos con un tiempo igual a 0. Esto es lo mismo que el resorte. En un tiempo igual a 0, si colocamos la carga, que son esta carga que está aquí arriba, ¿qué va a suceder con el suelo? ¿Qué habíamos dicho con el resorte? Que como yo tenía la válvula cerrada, ¿qué quiere decir la válvula cerrada? Me está simulando un suelo que no tiene permeabilidad. Como yo tengo la válvula cerrada, cuando yo coloco la carga, toda la carga la soporta el agua, no la partícula sólida. Ay, cónchale, ya va. Por eso es que aquí vemos este diagrama de esfuerzo total, presión de poro y esfuerzo efectivo. Aquí toda la carga se ve reflejada en el agua, en el diagrama de presión de poro. Como el esfuerzo total es igual a la presión de poro más el esfuerzo efectivo, y aquí el resorte, como dijimos, no recibió ninguna carga porque todo lo estaba recibiendo el agua, porque el agua no se puede comprimir, quiere decir entonces que el esfuerzo total, que es este que está acá, va a ser exactamente igual a ese incremento de presión de poro que se generó cuando coloqué la carga. ¿Qué pasa en un tiempo cero e infinito? El agua se empieza a salir. ¿Cómo se va a salir? Ella empieza a salir lentamente por el camino que tiene más fácil. ¿Cuál es el camino que tiene más fácil? El agua que está aquí arriba en la arena, en la arcilla, perdón, va a salir por el camino más fácil que tiene, que es hacia arriba. Si ella sale hacia arriba, este punto de la arcilla va a drenar, o sea, el agua se va a salir y la presión de poros va a empezar a disminuir. Por eso es que aquí ven, fíjense que inicialmente la presión de poros estaba aquí y ahora fíjense dónde está, ahora está aquí. ¿Por qué? Porque ella fue drenando, se fue saliendo y cuando se va saliendo la presión de poros se hace 0. Si se fijan aquí abajo, el agua que está aquí abajo puede drenar hacia la arena. ¿Por qué drena? Porque tiene un estrato abajo que le permite el drenaje. ¿Ok? Él drena hacia abajo hasta la arena. Por eso es que aquí también veo un esfuerzo, una presión de poro igual a 0. ¿Qué sucede aquí? Fíjense que esto era un rectángulo. Ese exceso de presión era un rectángulo. ¿Qué sucede aquí? Fíjense que aquí tengo un valor de presión y aquí tengo un valor de presión de poro más grande. Y aquí no tengo valor de presión. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que el agua que está aquí empezó a salirse, pero todavía no es 0 la presión porque el recorrido de ella es más largo. Ya tiene que recorrer o hacia arriba o hacia abajo el camino que consiga más corto. Por eso es que este diagrama de presión de poros hace esto, él va disminuyendo hasta que llega un momento que se hace 0. ¿Cuándo se hace 0? Cuando todo el agua que está aquí se salió hacia abajo o hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? A medida que la presión de poro va disminuyendo, si la presión de poro va disminuyendo porque el agua se va saliendo, quiere decir que antes la carga que antes era soportada por el agua ahora va a ser soportada por la partícula sólida.
Ok, y la partícula sólida, ¿dónde lo veo? Aquí en este diagrama de esfuerzo efectivo, que es el de contacto entre partículas. Entonces aquí cuando la presión de poro es igual a 0, si al esfuerzo total yo le quito 0 de la presión de poro, el esfuerzo efectivo va a ser igual a este que está acá, ¿verdad? Si a este diagrama, este valor, yo le quito este valor de presión de poro, ahora el esfuerzo efectivo va a ser este que está acá. Y si yo a este diagrama total le quito este 0, ahora el esfuerzo efectivo va a ser este. Entonces este diagrama va a ir haciendo así. O sea, quiere decir que el extremo va sintiendo primero la carga que el centro, hasta que llega un momento mucho tiempo después que ya toda el agua se disipó, todo el agua se salió. Fíjense que aquí el incremento de presión de poro es 0. Entonces todo el esfuerzo total que se le aplicó con la carga, todo eso pasa a ser soportado por las partículas sólidas. Fíjense que este diagrama y este diagrama son iguales, porque toda la carga ahora pasa a ser soportada por el suelo. Al final, toda la carga pasa a ser soportada, como dijimos aquí, por el resorte. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Sí, profesora, sí. Ok. Entonces, este diagrama es el que acabamos de ver. Ok, entonces dice con respecto a el ensayo, esa variación ese asentamiento que puede ocurrir en un suelo se determina a través de un ensayo de consolidación, ok, y el aparato donde se realiza el ensayo, que es el que está pegado en la pared a la izquierda, cuando ustedes están viendo la pizarra donde la pusimos nueva, a la izquierda hay un aparato donde tiene 5, creo que tiene 3 o 4 basecitas. Ese es el aparato de consolidación. Ese se llama consolidómetro y hay otros lugares donde lo llaman odómetro. ¿Okay? Cualquiera de los dos nombres es válido. ¿Okay? Ese aparato voy a ponerle esto que está aquí. Tiene un diámetro de la muestra. O sea, tiene esto que está aquí es agua. ¿Okay? Aquí tiene piedras porosas. Aquí tiene metido la muestra de suelo. Esa muestra de suelo usualmente tiene un diámetro de 63 milímetros, o sea, de 6 centímetros, y la altura de la muestra es de 25 milímetros, o sea, 2.5 centímetros, que es lo que vamos a meter aquí. Ok, esta muestra se mete en el consolidómetro y arriba se le aplica una carga. Eso se hacen 5 escalones de carga y cada escalón de carga dura 24 horas. Ok, entonces se coloca el primer escalón de carga, se esperan las 24 horas que disminuya la altura de la muestra, luego a las 24 horas se le coloca una carga más pesada, dejando la misma muestra le colocan una carga más pesada y vamos a ir midiendo la altura que él va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. La altura que él va a ir disminuyendo va a ser obviamente espacios vacíos, porque el sólido no se va a modificar. Ahí lo que se le va a modificar es la altura de vacío. ¿Y cómo se va a modificar? Porque el agua se va a salir. En el momento que el agua se sale, la partícula se reacomoda y esa altura de vacío se hace menor. Por eso les digo que tienen que recordarse estas relaciones volumétricas, porque aquí estamos trabajando en función de alturas de vacíos y alturas de sólidos. Ok, que era lo que ustedes calculaban al principio. ¿Estamos claros? O sea, al hacer ese ensayo nos permite hacer esta curva que está acá. Ok, que esa curva tiene como, vamos a llamarlo así, 3 etapas. Dice etapa 1, que es la compresión inicial causada principalmente por la precarga. O sea, cuando yo coloco la carga, la primerita, que es obviamente la menos pesada de todo, porque a medida que voy pasando los escalones que yo le voy a incrementar peso, en esa primera etapa lo que ocurre es así como un reacomodo de partículas. Ok, si se fijan, esto es deformación en función del tiempo. Entonces, al principio no se deforma mucho, porque yo estoy colocando como una carga, como que si no fuese lo suficiente para que él se asentara en gran escala. Pues él simplemente se está como reacomodando. Luego pasamos a la segunda etapa, que es la consolidación primaria, que es lo que le digo que hasta aquí vamos a estudiar, hasta la consolidación primaria. ¿Qué quiere decir la consolidación primaria? Es la expulsión lentamente del agua de los espacios vacíos. Entonces, cuando esta agua se sale del espacio vacío, ocurre un ajuste elástico del suelo.
Aquí dice consolidación primaria, durante la cual el exceso de presión de poro por agua es gradualmente transferido al esfuerzo efectivo por la expulsión del agua de poros. Ok, entonces aquí el agua se va saliendo y a medida que se va saliendo va transfiriendo esa carga a suelo como tal. Y luego aquí abajo lo que viene es la consolidación secundaria, que dice consolidación secundaria ocurre después de la total disipación del exceso de presión de poros del agua cuando alguna deformación del espécimen tiene lugar debido al reajuste plástico de la estructura del suelo. Aquí es cuando ya se ha salido toda el agua y ya se ve afectado directamente las partículas del suelo. Entonces nosotros vamos a estudiar ahora es la consolidación primaria, que es este tramo que está aquí, es lo que vamos a estudiar. Que esto es una gráfica que va en función de deformación y tiempo. Y esta gráfica se construye cuando se está haciendo el ensayo. Ahora, en ese ensayo, ¿qué determinamos? Determinamos la variación de la relación de vacíos en cada uno de las diferentes escalones de carga. ¿Ok? Aquí, esto es una foto del libro Brajada. Está copiado directamente de allí. ¿Ok? Entonces aquí les explican como una receta de cocina de cómo van a determinar esa altura de vacío. ¿Ok? Ellos primero le dicen que deben calcular la altura de sólidos en función a la muestra que se lleva del campo al laboratorio. Y esa altura de sólidos se calcula a través de esta ecuación. Esta ecuación, si recuerdan, es la ecuación de gravedad específica. ¿Ok? Que aquí lo que hicieron fue despejar la altura de sólido de esa ecuación. Recuérdense que ustedes tienen esa ecuación en función de volumen de sólido. Ustedes tienen la ecuación que dice la gravedad específica de los sólidos es igual a peso de sólido entre volumen de sólido por peso unitario de agua. Es esa ecuación que ustedes tienen. De aquí, de esta ecuación, de volumen de sólido por peso. Volumen es altura por área. Ok, entonces de aquí despejaron el área. Entonces esta ecuación viene es de esta de gravedad específica que ustedes estudiaron al principio. De ahí es que viene esa ecuación. Entonces, ahí eso le permite calcular la altura de sólido. Yo tengo la muestra que voy a llevar al laboratorio y a esa muestra, si la dibujamos en condición ideal, tenemos sólido y vacío. Que ya sabemos que esto es ideal, que esto no existe. Eso es todo todo entremezclado. Entonces, esta ecuación le permite calcular la altura de sólido. Si yo tengo la altura total y le resto la altura de sólido, eso le permite conseguir la altura de vacío de esa muestra. ¿Ok? Ok, ellos aquí entonces calculan primero la altura de vacío, después calculan la variación, la relación de vacío inicial de esa muestra, porque ¿qué sucede? La primera muestra que yo meto en el aparato, ¿qué? Es la que traigo del sitio inalterada, ella tiene una altura de vacío y una altura de sólido, que la altura de sólido no va a cambiar. Cuando yo le aplico el primer escalón de carga a esta altura de vacío, en vez de ahora llegar aquí arriba, ahora va a llegar hasta aquí abajo. Quiere decir que ahora la relación de vacíos es distinta. Entonces yo esta variación de la relación de vacío, que es esto que está aquí, que se obtuvo por la carga que aplicamos, hay que calcularla para poder calcular la relación de vacíos de esta primera etapa. ¿Cómo calculo la relación de vacíos de esta primera etapa? Tengo que buscar la relación de vacíos original, que era esta, y restarle la variación de la relación de vacío en la primera etapa. Ok, eso es lo que hay que hacer. De todas maneras, el jueves vemos un ejercicio paso a paso. Entonces, esa variación de la relación de vacíos es la que calculan aquí, que aquí es igual a la variación de la altura de los sólidos, la variación de la altura de vacío en el primer escalón de carga entre la altura de los sólidos. Ok, y eso me permite ir calculando esa variación de relación de vacío a medida que aplico un incremento de carga. Ok, vean que la relación de vacíos del primer escalón de carga va a ser igual a ¿quién? A la relación de vacíos de la muestra inicial menos la variación de la relación de vacíos que se perdió o la relación, ese vacío que se perdió cuando yo apliqué la primera carga. Y cuando voy al segundo escalón de carga, le resto a la primera carga, le resto la variación de la relación de vacíos de la carga anterior. Esta es la inicial. Cuando yo voy a la primera, que le aplico la primera, aquí se pierde una cierta cantidad de vacío. Esta es la variación de la relación de vacío del primer escalón de carga.
Entonces, la relación de vacío 1, que es este, va a ser igual a ¿quién? A la original, a la inicial, que a la inicial es esta, menos la variación de la relación de vacío de este primer escalón de carga. Y cuando voy al segundo escalón de carga, ahora esta altura de la muestra, como siempre va a ser la misma muestra, ahora esta altura de la muestra va a estar más abajo porque bajó su altura de vacío como tal. Entonces, esto es la variación que tenemos que calcular. Entonces, la relación de vacíos 2 va a ser igual a ¿quién? A la 1 menos, a la 1 que es esta, menos la variación de la relación de vacío que obtuve en el segundo ensayo. Y así voy hasta que llego al quinto. Ok, entonces lo que hacemos es determinar variación de relaciones de vacíos a medida que voy aplicando escalones de carga. ¿Lo entienden? Yuhu. Estoy analizándolo, profe. Creo que sí, sí lo entiendo, pero ¿podría repetir? Sí, lo voy a repetir. Voy a borrar y lo vuelvo a repetir. Eso que ahora no se borra. Ya va. Ajá, fíjense algo. Tengo primer escalón de carga. Tengo la muestra original. Vamos a ponerlo así primero. ¿Por qué no escribe? Tengo la muestra original. Esa muestra original tiene una relación de vacío original o inicial. Cuando yo aplico el primer escalón de carga, que yo le coloco carga, después que yo le coloco carga, él no va a medir esta misma altura. Porque si yo le coloqué carga, la relación de vacíos va a disminuir y ahora la altura de la muestra va a ser más abajo. Vamos a suponer que sea esta. Ok, entonces ahora me va a marcar aquí más abajo. Todo eso me lo va a dar el ensayo. Ok, los valores del ensayo. ¿Por qué no puedo escribir? Qué pesadilla con esto. Profe, ¿y esa relación de vacío inicial sería dato? Sí, tienen que tener datos para calcularla. Sí, tienes que tener datos para calcularla. Ajá, esta sí me pinta. Ok, entonces, este primer escalón de carga, inicialmente medía esta altura en la muestra, ahora yo le apliqué carga, ahora ella va a medir, va a tener esta altura. Quiere decir que todo este aire o toda esta agua que estaba aquí en este espacio vacío se salió y la altura de la muestra disminuyó. Ok, entonces ahora la muestra va a ser esta. Esta muestra va a tener una relación de vacío, que la vamos a llamar 1. ¿De dónde la voy a sacar? La relación de vacío 1 va a ser igual a ¿quién? A la relación de vacío 0, que era la anterior. Pero le tengo que restar, ¿qué le voy a restar? Este pedazo que está aquí, que fue lo que perdió. Entonces esa es la variación de la relación de vacío en el primer escalón de carga. ¿Lo ven? Cuando yo voy al segundo escalón de carga, que es esta misma muestra que antes tenía esta altura, porque la altura inicial de este ensayo es la altura final de este, porque es la misma muestra que yo le estoy colocando diferente carga. Ok, entonces ahorita él mide esta altura, pero ¿qué sucede? Cuando yo le aplico el segundo escalón de carga, ahora él va a bajar aún más, o sea que quiere decir que este vacío también lo va a perder, que lo vamos a llamar relación de vacío 2. Y esta es la relación de vacío real del suelo 2. Esto es lo que pierde y esta es la relación de vacío del suelo que queda. Entonces la 2, la relación de vacíos 2, ay, ¿por qué no me deja escribir? La relación de vacío 2 va a ser igual a ¿quién?
a la que yo tenía antes, que es la 1, pero ahora le voy a restar este pedazo que está aquí, que es la variación de la relación de vacíos 2. Y así voy hasta que vaya a la quinta relación de vacíos. Le voy a ir restando la relación de vacíos en el momento con respecto a la anterior. Para determinar la relación de vacíos inicial tienen que tener datos. Para determinar la relación de vacíos que varía son los datos del ensayo. Fíjense que aquí hay un ejemplo. Aquí tienen la presión que representan los escalones de carga y aquí tienen la altura final del espécimen cuando se hizo el ensayo. O sea, la primera muestra tenía 25 centímetros de alto. Cuando le hicieron el primer escalón de carga, después que le aplicaron carga, ya no medía 25.4, sino medía 25.19. Y cuando le aplicaron el segundo escalón de carga, ya no medía 25.19, sino que medía 25. Cada vez se va haciendo más chiquito, porque le estoy sacando aire. O sea, se le está eliminando los vacíos. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden determinar la altura de vacíos, ¿cómo? Si yo a la altura total de la muestra le resto la altura de los sólidos, me da la altura de vacío. ¿Ok? Entonces, la altura de sólidos tienen que tener datos para calcularla, son datos de relaciones volumétricas. Y aquí pueden ir determinando la altura de vacíos porque a la altura total le va restando la altura de sólidos. Recuerden que la altura de sólidos no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque yo no saco suelo, yo lo que saco es aire del espacio vacío. Saco agua, perdón, del espacio vacío, pero suelo no sacamos. Ok, entonces tenemos que tener datos para calcular tanto la relación de vacíos inicial y obviamente del ensayo tenemos que tener los datos de la altura de la muestra, la altura del espécimen para poder ir determinando cómo va a ir variando a medida que le aplicamos la carga. Ok. Lo que me interesa es que entiendan cómo va variando la carga. Ahorita no me voy a poner a sacar cuenta ni a hacer ejercicios, porque prefiero hacérselos allá, paso a paso. Ok, pero necesito que me entiendan este pedazo, esto que está aquí. Sí, profe, viene siendo la fórmula ya. Exacto, pero lo que me interesa es que entiendan es cómo es el proceso, por qué va disminuyendo de altura. Ok, ¿por qué la muestra va disminuyendo de altura? Va disminuyendo de altura porque le estoy sacando aire del espacio vacío. Entonces, cuando yo le saco aire, ok, ese espacio vacío se hace, agua. Yo le estoy sacando agua del espacio vacío, porque recuérdense que todo está saturado. Cuando se le hace presión, lo que se sale del espacio vacío es agua. Entonces, como sale agua, queda el espacio libre y la partícula se reacomoda y va bajando su nivel. Estoy sacando agua del espacio vacío. Entonces, esta variación es lo que me permite luego construir una curva, que son estas curvas que tengo acá, que son las que vamos a ver ese día. Pero para que me entiendan la curva, primero me tienen que entender lo que les estoy explicando ahorita. Entonces, fíjense algo. Cuando hacemos el ensayo de consolidación, yo voy a tener dos tipos de curva. Una curva dependiendo si el suelo es normalmente consolidado, otra curva si el suelo es preconsolidado. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los suelos normalmente consolidados? Dice, cuando la presión de sobrecarga efectiva presente es la presión máxima a la que el suelo fue sometido en el pasado. O sea que un suelo normalmente consolidado es un suelo que no ha estado sometido a esfuerzos más grandes que el que tiene ahorita. Y un suelo preconsolidado es un suelo que anteriormente estuvo sometido a un esfuerzo mayor que el que tiene ahorita. ¿Ok? Entonces, en los suelos preconsolidados, como anteriormente tuvo un esfuerzo mayor que el que ha tenido ahorita, ese esfuerzo mayor que tuvo antes se le llama esfuerzo de preconsolidación. ¿Ok? Que es la presión efectiva, presión efectiva del pasado. Pues ahora, esa presión efectiva del pasado, que es el esfuerzo de preconsolidación, ella se determina en función a ensayos de laboratorio. Ok, y ese ensayo de laboratorio es el que acabamos de explicar. Y ese ensayo de laboratorio me permite construir una curva, que es esta que está acá, que va en función a relación de vacíos y presión efectiva. Presión efectiva es la carga que le fuimos aplicando, los 5 escalones de carga. Y la relación de vacío fue lo que obtuvimos de cada uno de los escalones de carga. Si fijan, de aquí dijimos
En el primer escalón de carga obtuvimos una relación de vacíos 1, en el segundo escalón de carga una relación de vacíos 2. Ok, y para cada relación de vacío tuvimos una carga aplicada. Ok, entonces eso es lo que vemos en esta gráfica. Va una gráfica que va en función de esa relación de vacíos y esa presión que le aplicamos. Ok, que esta presión va a ser, esta escala aquí abajo es el logaritmo. Ok, entonces esto me permite construir una curva de esta manera. Fíjense que aquí primero la pendiente no es pronunciada, pero luego sí es pronunciada. ¿Por qué sucede eso? Porque al principio yo simplemente estoy como recargando la muestra. Ok, entonces el suelo no siente mucho la carga, pero luego cuando ya yo voy por el segundo, el tercer escalón de carga, que ya el suelo sí siente esa carga como tal, y la altura del suelo empieza a disminuir porque el agua se va saliendo, ahí es donde vemos que esta variación de esta relación de vacíos se va haciendo más pronunciada porque se va saliendo todo el agua y va disminuyendo la parte de aire o de relación de vacíos que tiene el suelo. Okay, entonces, a partir de esta gráfica es que podemos calcular ese esfuerzo de preconsolidación que mencionamos aquí. Que este esfuerzo de preconsolidación solamente existe para arcillas preconsolidadas. Las arcillas normalmente consolidadas, como el máximo esfuerzo que ella ha tenido es el que tiene ahorita, ella no tiene un esfuerzo máximo pasado, porque es normalmente consolidada. El máximo que tiene es el que tiene ahorita. Ok, las que son preconsolidadas, como dice su nombre, anteriormente tuvo un esfuerzo mayor que el que tiene ahorita. Y ese esfuerzo mayor que el que tiene ahorita es el que se llama esfuerzo de preconsolidación. Y ese esfuerzo de preconsolidación se determina gráficamente. ¿Y cómo se determina ese esfuerzo de preconsolidación? Aquí, como sugiere Casagrande. Fíjense que el primero dice, por observación visual se establece un punto A. Ok, un punto A donde dice que tenga un radio de curvatura mínimo, que es este punto que está aquí. Dios mío, qué manera de joderme este teclado. Ok, es este punto que está aquí. Es este que está aquí. Ok, luego por ese punto trazan una horizontal y por ahí mismo trazan una tangente y ahí le buscan la bisectriz. Luego dice, no se preocupen que ustedes no van a terminar esto gráficamente, pero sí tienen que saber que eso existe, pues. Aleluya. Esta es la forma. Esta es la forma, sí, porque yo dije, tanto silencio, esta gente está colapsada creyendo que va a hacer esto. Que Ustedes no van a hacer bisectriz, esto. el diablo. Ajá. Yo dije, esta gente va a pensar que tienen que traer un compás y todo. No. Ustedes no van a determinar esto gráficamente, yo les voy a dar el valor. Pero sí es importante que ustedes sepan de dónde sale, porque cuando vayan para fundaciones, yo no sé cómo lo calculan allá. Yo no sé si les dan el valor o ustedes lo tienen que calcular. Ok, entonces, vamos a ver, línea D, trazaron la bisectriz. Luego, dice, proyecte la porción de la recta GH. Aquí van a trazar como una tangente. Y donde se une la tangente con esto aquí de la bisectriz, esto que leen aquí abajo, es ese esfuerzo de preconsolidación. Entonces, ¿qué representa ese esfuerzo de preconsolidación? El máximo esfuerzo que ha tenido el suelo en un tiempo pasado. Eso sí me interesa que lo entiendan. Es el máximo. Vamos a suponer, el suelo ahorita está acostumbrado a 200 kilos por centímetro cuadrado. Qué sé yo, voy a inventar un número. Pero este suelo es preconsolidado. Quiere decir que él antes tuvo un valor, un esfuerzo mayor al de ahorita. O sea, que antes pudo haber tenido 300, 400, 500, 600. Que eso es lo que vamos a calcular a través de esta gráfica. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Eso suena como a gente regañada. Es como que le estás averiguando el pasado del suelo. Exactamente. Lo están investigando que tenía antes. Entonces, fíjense algo. Este puntito que está acá, bueno, mejor vamos para atrás. Cuando esta curva, ¿dónde salió? Del ensayo, ¿verdad? Esta curva salió del ensayo, de cada escalón de carga. Entonces, este es un escalón de carga. Yo aplico carga y a medida que va pasando el tiempo se va saliendo el agua y la presión de poro, y la relación de vacío va disminuyendo.
Entonces, esta gráfica corresponde al primer escalón de carga. Luego, yo voy con el segundo escalón de carga. Ok, entonces eso es como un ciclo. Fíjense, tengo el fíjense esta curva que tengo aquí. Tengo el primer escalón de carga. Es este, que es la misma curva que vimos antes. Ok, cuando yo le quito la carga al suelo, él tiende a volver a su posición original, pero nunca llega como era él inicialmente. Cuando yo le vuelvo a colocar la carga, él vuelve a hacer el mismo procedimiento. Es como un ciclo. Si yo le quito la carga, él se devuelve, y si yo le coloco la carga, él sigue. Ok. Entonces, ¿cómo entendemos? Vamos a entender esta curva. Esta que tengo aquí, esta roja es esta misma. Vamos a ver los diferentes tramos que se ven aquí. Fíjense que esta línea que está aquí es el tramo, es el esfuerzo de preconsolidación. O sea, el máximo esfuerzo que tuvo en el pasado. Entonces, cuando yo aplico la carga, vamos a suponer que sea un suelo preconsolidado. Cuando yo le aplico la carga, fíjense que esto que está aquí, esta relación de vacíos no varía mucho. ¿Por qué no varía mucho? Porque yo le estoy colocando una carga a la que él ha estado acostumbrado. Entonces, si él está acostumbrado a esa carga, vamos a suponer que este esfuerzo sea 200. Estoy inventando. Vamos a suponer que sea 200. Y yo le estoy aplicando al suelo 100. Si ustedes están acostumbrados a llevar un bolso que llevan 5 libros para la universidad, el día que lleven 2 libros, ¿sienten demasiado esfuerzo? No, lo vas a Si están acostumbrados a llevar 5 y el día llevan 2, están aliviados, ¿verdad? Porque traje menos. Entonces el cansancio es menos. Imagínense que el suelo es igual. Fíjense que aquí la variación de la relación de vacío es poca. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a 100 y yo le apliqué 100. Entonces es un tramo de recompresión, como que si yo lo estuviese recargando. ¿Qué sucede cuando yo le empiezo a aplicar más de 200? Ahí sí se cansa, ¿verdad? Porque él estaba acostumbrado a 5 libros y ahora le estoy diciendo que traigan 8 libros. Entonces, cuando yo le estoy aplicando más carga que la del esfuerzo preconsolidación, ese tramo que viene de ahí en adelante se llama tramo de carga. Tramo de carga, que también la llaman tramo virgen. Tramo de carga. También lo llaman tramo virgen. ¿Y qué sucede cuando yo quito la carga? Cuando yo quito la carga, él se devuelve, él se descarga. Entonces, cuando yo quito la carga, es un tramo de descarga. ¿Ok? Entonces, yo tengo un tramo de recarga o recompresión. Luego tengo un tramo de carga y luego tengo un tramo de descarga. ¿Qué sucede en los suelos normalmente consolidados? El esfuerzo preconsolidación no existe, ¿verdad? Entonces, en un suelo normalmente consolidado, la gráfica existe de aquí hacia acá. En un suelo normalmente consolidado solamente tenemos del esfuerzo preconsolidación en adelante. O sea, tenemos puro tramo de carga. En un suelo normalmente consolidado solamente tenemos tramo de carga. En un suelo preconsolidado tengo tramo de recompresión o recarga, tengo tramo de carga y tramo de descarga. Repito, en un suelo normalmente consolidado solamente tengo tramo de carga y descarga, carga y descarga. ¿Ok? Entonces, tengo gráficas. Esta es la gráfica que me da el laboratorio. Esta es una gráfica, una curva típica para una arcilla normalmente consolidada. Las arcillas normalmente consolidadas no han estado sometidas a esfuerzos mayores que el que tiene ahorita. Y esta es una gráfica típica para una arcilla preconsolidada, esta que está aquí. Si se fijan, aquí hay un esfuerzo. Este que está aquí es un esfuerzo de preconsolidación. Ok. Entonces, la curva de laboratorio, ella debe ser corregida. Y esta que está aquí es la corrección para la normalmente consolidada. Y esta que está aquí es la corrección para la preconsolidada. Ok. No se estresen que ustedes no van a corregir nada antes que entren en colapso. Entonces, para una arcilla normalmente consolidada, la fórmula para calcular la arcilla es esta que está acá. ¿Qué incluye esta fórmula?
H sub 0, que H sub 0 es el espesor de la capa de arcilla. Recuérdense que yo puedo tener 5 capas. Voy a buscar en la capa que corresponde al suelo que se asienta por consolidación. Dividido entre 1 más E sub 0. E sub 0 es la relación de vacíos inicial que tiene ese estrato. Por eso que les tienen que recordarse relaciones volumétricas. Tienen C sub C, que es el coeficiente de compresibilidad del suelo, que es lo único nuevo que tienen aquí. Esto es lo único nuevo que tienen que aprender a calcular. Que es este C sub C que está aquí. ¿Cómo se calcula ese C sub C? Ese C sub C es la pendiente de la curva corregida. ¿Ok? Y esa pendiente es igual a ¿quién? Esa pendiente se calcula como la variación de la relación de vacíos entre la variación del esfuerzo, que es esta aquí, la variación de la relación de vacíos entre la variación del esfuerzo. Sería el logaritmo del esfuerzo vertical final menos el logaritmo del esfuerzo vertical inicial, que por ley del logaritmo quedan dividiendo. Ok, entonces ese sub C es la pendiente de esa curva corregida. Y luego eso va multiplicado por el esfuerzo vertical inicial del suelo en ese punto donde se quiere evaluar, el incremento de carga, que es sobrecarga, y esfuerzo vertical inicial. Por eso que le decíamos que en la fórmula están metidos todos los temas. Ok, aquí tiene relación volumétrica, aquí tiene esfuerzo por peso propio, aquí tienen esfuerzo por sobrecarga, y el único término nuevo es este coeficiente, que es la pendiente de esta recta corregida. Ok. Igual venimos acá. Cuando es arcilla preconsolidada, interviene entonces un esfuerzo de preconsolidación. Entonces, fíjense algo. Para esto, ¿qué me comí aquí? Me comí una lámina. Ajá. ¿Qué pasa con la arcilla preconsolidada? Ahí hay que analizar dos casos, porque si el esfuerzo vertical inicial de la muestra, que es el esfuerzo por peso propio, más el incremento de carga, es menor, o sea, está de este lado del esfuerzo de preconsolidación, hay una fórmula para calcularlo, donde dice que el H sub 0, que es la altura inicial del estrato, entre 1 más E sub 0, donde E sub 0 es la relación de vacío del estrato, por C sub R. C sub R es la pendiente del tramo de recarga, de la curva corregida. Ok, que es el único término nuevo que tienen aquí, que se determina de la misma manera, es la variación de la relación de vacíos entre la variación del esfuerzo. Y eso va multiplicado por el esfuerzo vertical inicial, que es peso propio, y esto que es sobrecarga. Entonces, si el esfuerzo vertical inicial más el incremento de carga es menor al esfuerzo de preconsolidación, estoy de este lado y solamente interviene el tramo de recarga. Pero ¿qué sucede cuando el esfuerzo vertical inicial más el incremento de carga es mayor al esfuerzo de preconsolidación? Quiere decir que estoy de este lado. En ese caso, la fórmula varía, porque ahora interviene el tramo de recarga, porque ya pasé eso, y también interviene el tramo de carga, que es la curva de compresibilidad. Entonces, la fórmula ahora para calcular ese asentamiento es H sub 0, que es la altura inicial del estrato, E sub 0, que es la relación de vacíos, E sub 0 es la relación de vacíos del estrato, y eso va multiplicado por delta E, donde delta E va en función del coeficiente de recarga y en función del coeficiente de compresibilidad, porque ahora estoy de este lado de la gráfica, estoy del lado del tramo de carga. Okay, entonces, por supuesto, interviene el esfuerzo de preconsolidación y los esfuerzos verticales y sobrecarga. Entonces, aquí es donde está lo enredado. Ok. Me interesaba que vieran que existen unas gráficas y que en esas gráficas hay un tramo de recarga, carga y descarga, que hay un esfuerzo de preconsolidación, para entonces el jueves ver esto paso a paso. El jueves vamos a ver cómo se calculan esta variación de la relación de vacío. Hacemos la gráfica. En la gráfica les explico cómo es la corrección, que ustedes no tienen que corregir nada, porque hay manera de resolverlo sin corregir, y determinamos el asentamiento como tal. ¿Ok? ¿Estamos claros el proceso para llegar aquí? Ok, aquí es imposible que esto sepan cómo es porque no lo he explicado, simplemente les dije que existe una fórmula. Pero ¿estamos claros cómo es el proceso para llegar a esta gráfica, que es la que necesitamos para poder determinar el asentamiento?
Sí, profe. Ok, ok. Entonces, nos vemos el jueves, ya con esa mini pizarra, ya yo sí es más fácil hacer las gráficas. Pero todo este perolero en aquella mini pizarra se me iba a hacer complicado. Ya estas láminas ustedes la tienen ahí en el grupo porque es la misma de la semana pasada. Ok, entonces lo que tienen es que llevarse estas fórmulas. Profe, disculpe, C sub 6 y C sub R serían básicamente lo mismo, pero en distintos puntos de la gráfica, ¿no? Exactamente, porque son pendientes, pero C sub R es la pendiente del tramo de recarga y C sub C es la pendiente del tramo de carga. Entonces los dos son pendientes, pero de tramos distintos. Entonces, como son de tramos distintos, por supuesto son de relaciones de vacío distintas. Porque todo es delta entre logaritmo del esfuerzo. Pero ¿cuál es y cuál esfuerzo? En el de recarga va en función al esfuerzo vertical y el esfuerzo de preconsolidación. Y en el de carga va en relación a los dos últimos valores de relación de vacíos que se determinó en el ensayo como tal. Pero son pendientes, pero de tramos diferentes. Por eso que es importante que entiendan que hay un esfuerzo de preconsolidación, porque ese esfuerzo de preconsolidación divide la gráfica en dos partes. Okay, este esfuerzo, aquí está el de preconsolidación. Ese esfuerzo divide la gráfica en dos partes. Una parte de recarga y una parte de carga. Entonces, uno me da un coeficiente y el otro me da otro coeficiente. Entonces, ¿qué me interesa realmente? Que entiendan la gráfica. Porque si ustedes entienden la gráfica, pueden saber qué coeficiente van a utilizar sin estarse caletreando la fórmula. Porque entienden cómo es el proceso de variación de vacíos del suelo. Se fijan, la variación de vacíos al principio es poca. ¿Pero por qué es poca? Porque yo lo estoy recargando. Es el ejemplo que le daba. Ustedes están acostumbrados a llevar 6 libros y llevan 7 o llevan 5 y no les hace gran cosa. Ah, pero ustedes llevan 10 libros y entonces ahí sí va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque es un peso grande comparado con el que tenían. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Tú grabaste la clase? Bueno, lo puse a grabar. Hay que ver si se Ok. graba. Ok. Para que la escuchen 4 y 5 veces. Sí. Entonces nos vemos el jueves. A la clase es a las 10:30, ¿no? ¿Ustedes tienen clase antes? El Que ya no me acuerdo. jueves. No. Laboratorio. De... ¿Con usted? No, nada. Pero no todo el mundo tiene laboratorio conmigo. No, Son dos nada más Patillo. Ujú. Ajá. Y los demás creo que tienen otra cosa. No, ¿O no? No, nosotros no, profe. nosotros no. En cristiano, ¿podemos empezar antes? ¿Sí? Sí. Profe, no, porque planeé hacer algo jueves temprano y necesito hacerlo. Pero de clase. No, tengo que ir a comprar algo. Ajá, pero ¿y a las 10? Bueno, sí. Pensé que temprano a las Empezamos. 8. No, es que no sé qué más tienen y como no le puedo quitar el tiempo a otro profesor, empezamos media hora antes. Ah, fino. Ok, nos vemos a las 10. Aquí. Ok, dele pues muchachos. Vale, profe. Chao. Gracias. Chao, profe, cuídese. Igual.